Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en esta clase, que va a ser bastante breve, vamos a ver una condición necesaria y suficiente para que exista la integral de Riemann de una función definida en un intervalo cerrado AB. Entonces, antes de eso, vamos a hablar de definir un conjunto de medida nula. Definición, decimos que es un conjunto de la recta real tiene medida nula si existe cobertura por abiertos. Podemos considerar intervalos abiertos, ¿no?, de la recta, o sea, de incluir en una unión de intervalitos, tal que cuando yo hago la sumatoria de lo que uno entiende por longitud del intervalito, ¿no? Esto es si existe, si para todo epsilon, digamos, mayor que 0, existe una cobertura tal que la sumatoria de las longitudes de los intervalitos que constituyen la cobertura es menor que ese epsilon arbitrario. ¿Ok? Ejemplo. Todo conjunto enumerable tiene medida nula, o es de medida nula. Esta discusión es lo que después nos va a permitir, nos va a servir como excusa para posteriormente definir formalmente la medida del EB, pero eso lo vemos después. Todo conjunto enumerable es de medida nula, ¿no? Bueno, demostración de esto sea, imaginen que tienen un conjunto X que es enumerable. Un conjunto que yo puedo enumerar. Piensen, por ejemplo, el conjunto de los racionales, que es un conjunto enumerable. Entonces va a tener medida nula. ¿Okay? La recíproca no es cierta. Puede haber conjuntos de medida nula que no sean enumerables. Vamos a ver después también el ejemplo. Pero bueno, supongan que tienen esto. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Considere para cada x sub i un intervalo i sub i tal que cada uno de estos tipitos esté en este intervalo y tal que la medida de i sub i sea menor que epsilon dividido 2 sub k 2k más 1. Ok, entonces si ustedes hacen eso, tienen luego, claramente mi conjunto está en la unión de todos esos intervalitos y la sumatoria de las longitudes de esos intervalitos es menor que esta sumatoria, pero esto es igual a E por la sumatoria en K de 1 sobre 2K más 1. Esto es E por un cuarto más un octavo más un 16avo. Okay.
y esto es un medio. Entonces, en particular, bueno, si quisieran, pueden poner directamente acá. Bien. En otras palabras, tomando los intervalitos con esta longitud, ustedes hacen que esto sea tan pequeño como ustedes quieren. Entonces, todo conjunto enumerable tiene medida nula. Bien. Ok, entonces lo que nosotros vamos a demostrar es que una función definida en un intervalo abierto, un intervalo cerrado AB, va a ser integrable en el sentido de Riemann si solo si el conjunto de sus puntos de discontinuidad es un conjunto de medida nula. Okay. Entonces, el teorema, veamos primero que sea f una función definida en un intervalo AB en los reales si el conjunto de puntos de discontinuidad de f es de medida nula. Entonces, f es integrable en el sentido de Riemann. Okay. Hay que poner otra hipótesis. Vamos a asumir que es limitada, ¿no? Para evitar problemas. La función es limitada. Puede tener una cantidad infinita de discontinuidades, pero si tiene medida nula, entonces va a ser integrable en el sentido de Riemann. Entonces, vamos a demostrar eso. Bueno, demostración sea de conjunto de puntos de discontinuidad luego existe cobertura voy a escribir así, una cobertura de intervalos abiertos tal que bueno, D está incluido en esa cobertura y tal que la sumatoria de la longitud de los tipitos de esa cobertura es tan pequeña como yo quiera, ¿no? Para todo epsilon va a existir una cobertura cuya sumatoria de longitudes sea arbitrariamente pequeña. Entonces, en particular, yo voy a decir que, bueno, quiero que sea menor que epsilon sobre, sea epsilon arbitrario, sobre 2 veces n, sobre 2 veces k, donde k lo defino como m mayúscula menos m pequeña, donde esto va a ser el máximo de la función en AB que existe porque es limitada y esto va a ser el mínimo. ¿Ok? Lo defino de esa forma. ¿Ok? Sería como la oscilación total de la función.
Bueno, yo tengo eso. Ahora, para todo x perteneciente a... Para todo x donde la función sea continua, es decir, para todo x perteneciente a b menos el conjunto de puntos de discontinuidad, considere intervalos, sí, un intervalo j sub x, o sea, voy a decir que ese intervalo j sub x depende de este punto x, tal que ¿dónde estamos? Estamos acá. Supongan que ustedes tienen una función, aquí hay una discontinuidad, acá hay otra discontinuidad. Bueno, estamos considerando estos puntos, son puntos que son de continuidad, no son estos de acá. No un punto que esté por acá, por ejemplo, donde la función es continua. Esos son los puntos que estamos considerando ahora. Entonces, entonces voy a considero un intervalo j sub x tal que la oscilación de f en j sub x sea menor que epsilon dividido dos veces b sobre a. Eso yo lo puedo tomar porque esta función en ese punto es continua. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, un intervalito acá suficientemente pequeño tal que la oscilación de la función, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo, bien, la diferencia entre el máximo y el mínimo sea tan pequeña como yo quiera. No, eso se sigue la definición de continuidad, ¿no? Recordar f continua en x, ¿sí? X menos y menor que un valor delta implica que f de x menos f de y es menor que epsilon. Para todo epsilon existe delta, tal que... Eso sigue la definición de continuidad. Déjenme ver si esto está siendo grabado. Okay. Entonces yo puedo hacer eso. Puedo tomar un tipito acá, un jx, tal que la oscilación de la función, la diferencia entre el máximo y el mínimo, sea menor que un valor arbitrario. Okay. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Entonces, observen que ahora yo tengo una cobertura por abiertos de todo el intervalo AB. AB está incluido en la unión de estos intervalos, los intervalos que cubrían al conjunto de puntos de discontinuidad, unión con la familia de intervalos de cada uno de los puntos de continuidad, ¿no? Yo tengo una cobertura por abiertos, por intervalos abiertos de AB. Ahora lo importante, hay como solo un pequeño resultado de topología de la recta, que es el teorema de Borel-Levé, que solo lo voy a anunciar sin demostración, pero la demostración después la puedo dar en otro video, que dice que todo compacto, toda cobertura por abiertos de un compacto admite una cobertura finita, una subcobertura finita. ¿Okay? Una subcobertura es, o sea, yo tengo una cobertura, bueno, como tiro tipos de ahí y obtengo subcoberturas, ¿no? Lo que me dice el teorema de Borel-Levé, lo voy a dejar anotado acá. Borel-Levé. Toda cobertura por abiertos. Bueno, no un compacto, pero es lo mismo que un cerrado en la recta. Un cerrado
admite subcobertura finita. ¿Okay? Después, en un video les doy una demostración rigurosa de eso, pero intuitivamente no es difícil de apreciar que va a ser así. ¿Okay? De manera tal que por Borel Levet, luego por Borel Levet, tenemos, ¿qué tenemos? Sí, tenemos que este tipo va a estar incluido en una subcobertura finita, es decir, yo voy a poder elegir tipos acá, I sub 1, I sub 2, I sub n, y acá también una cantidad finita. Jx sub 1, hasta un Jx sub m. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Consideramos con sea P la partición de el intervalo AB. Voy a considerar la partición generada por todos los puntos que son extremos de estos tipos que están acá. La partición de AB dada por los m más n extremos de esta subcobertura. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces considero la partición dada por todos los tipitos, todos los puntos que aparecen en los extremos de los intervalitos de esta subcobertura. Y lo que voy a hacer es diferenciar. Por un lado voy a tomar, bueno, ¿cómo decirlo? Los intervalos de esa subcobertura que caen en alguno de estos y los subintervalos de esa subcobertura que caen en alguno de los intervalos de los cerrados de estos. ¿Okay? Bien, voy a tener que borrar acá. Solo déjenme dejar sentado esto. ¿Cómo tomamos esto? Acá era la oscilación total. Y déjenme dejar asentado. Bueno, eso no lo tengo que borrar. Tengo que borrar acá. Ok, entonces. Sea, vamos a denotar así, sea T alfa menos 1 T alfa, los intervalos de P, que es esta cobertura que yo tengo, que tales que están en alguno de los cerrados de estos tipos, ¿no? Y después digo, sean, estoy distinguiendo entre los intervalos generados, los intervalos de esa partición, y sean, denoto con T beta menos 1 T beta, los intervalos de P tales que están en algún JX. Bien, excelente. Bueno, pues, entonces, analicemos entonces las sumas, la diferencia entre la suma de Riemann superior y la suma de Riemann inferior asociada a esta partición P que he creado. S grande F de P menos S pequeña, la suma de Riemann inferior
¿cómo podemos expresar esto? Voy a denotar como W sub a la oscilación en cada uno de estos intervalos. Es la diferencia entre el máximo y el mínimo de f en cada uno de estos intervalos. Esto lo puedo expresar así. Y voy a considerar como, de forma análoga, W sub beta a la diferencia, voy a borrar acá, a la oscilación en cada uno de estos intervalos. Y observen que esto es justamente la diferencia entre la suma de Riemann superior de f asociada a esta partición que creamos y la suma de Riemann inferior de f asociada a esa partición, porque en cada uno de los intervalitos hago la diferencia entre el máximo y el mínimo. O sea, dejo anotado acá WA, oscilación en T alfa menos 1 T alfa, y omega B, oscilación en el intervalo T beta menos 1 T sub beta. Bueno, pero ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Acuérdense, estos tipos dijimos que eran los que caían en algún cerrado. ¿Bien? De manera tal que esto de acá, ¿bien?, va a ser menor o igual que esto es la oscilación, ¿no? La oscilación en un intervalito siempre es menor que la oscilación total de la función. O sea, esto siempre es menor que K. Y esta cosa de acá, como necesariamente va a ser menor que esto, ¿no? Porque va a ser estrictamente menor, ¿no? Yo tengo que la sumatoria de estos tipos, como estos tipos sean la cobertura de los puntos de discontinuidad, que tenían medida nula, bueno, podía hacerlo tan pequeño como yo quiera, y acá estoy tomando nada más que algunos encima. Entonces esto es menor que esto. ¿Okay? ¿Y qué pasa acá con estos tipos? Bueno, lo que pasa acá es que usamos el hecho de que estos intervalos, ¿bien?, estaban en algún JX. Los denotamos T sub B menos 1, T sub B, T sub beta, estaban acá en alguno de estos tipos donde la función es continua, y decimos que los habíamos definido de forma tal que la oscilación en cada uno de ellos fuera menor que este valor. Bien, entonces este tipo, o sea, WB, claramente es menor que epsilon sobre 2 veces B menos A. Bien, entonces esto es menor que epsilon 2 dividido 2B menos A, sumatoria de estos tipos. Pero claramente la sumatoria de estos tipos a su vez es menor que B menos A. ¿Okay? Entonces esto es menor que epsilon sobre 2B menos A por B menos A. De manera tal que lo que me queda es que la suma de Riemann superior de f asociada a P menos la suma de Riemann inferior de f asociada a P es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon. Y este epsilon es arbitrario. Es decir, encontré una partición, dado un epsilon arbitrario, puedo encontrar una partición tal que la suma de Riemann superior asociada a esa partición menos la suma de Riemann inferior asociada a esa partición sea menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que f es integrable. En el sentido de Riemann. ¿Ok? Bueno, la demostración es un poco técnica, ¿no? Pero tampoco que sea tan difícil.
Es un poco técnica porque hay que introducir mucha notación, pero no tiene tantos misterios. La sutileza es esta, el lema de Borel-Lebesgue, ¿no? Que es lo que nos permite acá trabajar ya con una cantidad finita. Eso sí es importante. Lo interesante es que la recíproca también es cierta. Bien, entonces la recíproca también es cierta, es decir, si la función es integrada en el sentido de Riemann, entonces el conjunto de puntos de discontinuidad va a tener medida nula. Bien, eso lo vemos en el próximo video. Entonces, la idea es que entiendan bien cómo funciona esta demostración. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Una función es integrable en el sentido de Riemann, una función definida en un intervalo cerrado AB, los reales, es integrable en el sentido de Riemann, si solo si su conjunto de puntos de discontinuidad es un conjunto de medida nula. Bien, que después vamos a ver que va a ser lo que se conoce como medida de Lebesgue nula. Pero en principio definí un conjunto de medida nula, bien, que significa eso, que a ese conjunto le puedo meter una cobertura por intervalos abiertos tal que la sumatoria de las longitudes de esos intervalos sea tan pequeña como yo quiera. ¿Ok? Entonces eso está bueno. Bien. Y bueno, esa es una condición necesaria y suficiente. Y lo que nosotros acabamos de mostrar es que es suficiente, ¿no? Si el conjunto de puntos de discontinuidad tiene medida nula, es de medida nula, es integrable en el sentido de Riemann. También se puede mostrar la recíproca, que lo vamos a ver en otro video. Bueno, les dejo un gran saludo a todos y a todas.